Escuchen la voz de angustia, que es al mismo tiempo también un talante autoritario que describe nítidamente a Claudia Sheinbaum y las preocupaciones que hoy día tiene. Vayamos. Ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. O sea, todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador. Cuando además ahí quien tenía resguardado el predio pues era la Fiscalía Estatal. Pero más allá de eso. Desde luego que a nadie sorprende ya ese perfil autoritario y en este caso así como de orfandad que tiene la presidenta de México. Menos aún para quienes la conocemos desde hace más de 35 años, viéndola cómo golpea en la mesa, sus rictus de enojo, de fastidio y desde luego también sus actitudes de regaño para los otros, sobre todo porque ella es intolerante a escuchar algo, lo que sea, con lo que ella misma no esté de acuerdo o con que cuestione al menos, aunque fuera un matiz, la realidad que ella misma se inventa o la realidad en la que ella políticamente quiere vivir. Y lo digo así porque independientemente de esa angustia y de ese talante autoritario, ella no puede ni debe forjar una realidad distinta, alterna quizá, utilizando a estos saltimbanquis de la propaganda, los farsantes de la 4T que todos ustedes conocen y que desde luego, como implica una operación cuantiosa, compleja y abarcadora, pues en efecto hay quienes creen completamente en lo que ella misma dice. Pero te equivocas, Claudia. Te equivocas no solo porque muestras en esencia a este ser autoritario que eres tú, que siempre has sido, que lo que menos te importa justamente es el pueblo al que tú acudes o recurres, como uno de los parámetros básicos del discurso populista para cimentar, en efecto, esa popularidad de la que hoy gozas, que no es tanta, por supuesto, pero que en efecto hay quienes han conferido en esas ilusiones que representa el populismo autoritario la simpatía frente incluso a una situación dramática como la que vive el país. Y no vamos a dejar en paz a Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, porque él es el responsable de la cauda de corrupción que arroja mucho más de 33,000 millones de pesos sin irregularidades y otras tantas cantidades que no se han aclarado y que es deber tuyo, el de tu administración, aclarar con toda puntualidad y en su caso fincar las responsabilidades conducentes para el efecto, sí, de sancionar a quienes hayan hecho mal uso del erario. Y esa cauda de corrupción también representa uno de los índices más altos en la percepción de los ciudadanos, de la cual no solo Andrés Manuel López Obrador no es ajeno, es responsable. En sus propias palabras, él mismo dijo una y otra vez que nada se movía ni se tejía sin el conocimiento del presidente. Y bueno, podría llevarme lo que resta de este video numerando los distintos casos de corrupción de su administración sin entrar en la tuya, que también en efecto son cuantiosos y el tiempo que llevas en efecto también es muy breve. Pero hay, claro está, distintos otros panoramas igualmente desastrosos que tienen que ver con la política de administración pública de Andrés Manuel López Obrador y su engañifa relacionada con que vivimos en Dinamarca en el entorno de la salud, que sabemos decenas de miles de derechohabientes del ISSSTE y del IMSS padecemos día con día. Y que ahí, por cierto, también se encuentran desvíos multimillonarios, al menos de 2,000 millones de pesos, por solo hablar de un rubro, de un año, el que revisó la Auditoría Superior de la Federación para llegar a esa conclusión en el Instituto
Mexicano del Seguro Social. Pero desde luego que lo que acabo de decir no es tangencial, forma parte, claro, del corazón de esa tragedia que vive el país, pero que, claro está, estas críticas han arreciado y continuarán, Claudia, en virtud del amaciato, connubio, alianza o vínculos. Cualquiera de estas palabras las digo a propósito porque en una investigación seria podrían ser usadas. Vínculo, por ejemplo, del gobierno anterior con el CEO en el país. Y no me refiero al enorme aumento de homicidios dolosos que la administración del presidente López Obrador quiso maquillar como hace la tuya. Porque hoy, por cierto, también fustigaste a Carlos Loret, pues porque él tiene otros datos. Y porque, en efecto, disminuyen o pueden disminuir estos homicidios, pero aumentan estas desapariciones. Y a propósito de desapariciones, lo que suscitó tu angustia, tu enojo y tu orden de mando autoritario fue justamente el hecho de que, por los hallazgos que han ocurrido en el país en los últimos días, en particular en Jalisco y en Tamaulipas, estás muy enojada porque incluso eres capaz de acusar a las mamás de los desaparecidos, a los padres también, de estar mintiendo, cuando documentos oficiales han demostrado Mexicanos contra la Corrupción eso hizo, demostrar que ese campo, en aquel rancho, ahí en Jalisco, estaba operando y que desde 2019 la Guardia Nacional sabía que existía. Desde luego, hay que fincar responsabilidades a lo que ocurre en el municipio y en el estado, independientemente de los colores de los partidos que gobiernen ahí, que como en el caso de MC, para nosotros también significa el subrayado de que ellos deben ser investigados. Claro que sí, el gobernador Alfaro tendría mucho que explicar al respecto, pero junto con ello el gobierno federal, también el titular de la Fiscalía General de la República hace algunos días señaló que no era creíble en efecto que las instancias de poder de aquella entidad no estuvieran enteradas de esa tragedia, del mismo modo en que estamos completamente seguros de que no es creíble que el gobierno de la República dijera que no sabía, menos aún con los documentos aludidos que comprende o que difundió también hace un par de días Mexicanos contra la Corrupción. Por eso es que en un ejemplo más, porque la asociación de Andrés Manuel López Obrador con los grupos del crimen organizado, pues no es de esta semana, ni hace 2, ni 3, ni 4. Ya hay años, incluso en el ejercicio de la presidencia del líder de Macuspana, que se ha señalado esa abierta colusión. El buen trato a estos criminales en contraste enorme con el maltrato a la disidencia, a la oposición, llámese medios de comunicación, llámese académicos, llámese periodistas, llámese políticos, los que tú quieras, porque a con todos arrasó el presidente de la República para insultarlos. Pero con los otros eran señores. Y por su nombre, que al presidente de la República no le gustaba ninguno de estos motes, y las veces en las que asistió más veces a Badiraguato que a saludar, a presentar su solidaridad con la gente de Guerrero, de Acapulco. Y no estoy mintiendo. Una cosa es las ocasiones en las que él fue a Guerrero, después del desastre natural que hubo ahí, y otra cosa es lo que acabo de señalar, la solidaridad, el compromiso con la gente, vamos, con el pueblo, con el que se desviven en palabras y se bañan en pureza estos representantes conspicuos, los más conspicuos, tú y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se vayan, digo, con la palabra del pueblo. Pero ahí tienes, Claudia, hagas lo que hagas y digas lo que digas, y aunque te enojes, y aunque gesticules, y aunque ordenes, no. Vamos a continuar, medios de comunicación, intelectuales, analistas y ciudadanos de a pie, denunciando esta abierta colusión
entre el autoproclamado gobierno de la 4T y los grupos del CEO, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.